que el mapa hay que dibujar para colorearlo de dónde vienen los inmigrantes. Sí. ¿Lo tienes tú o también se puede imprimir? A ver, la cuestión es como ya os comenté, es que lo más cómodo para vosotros sería bajaros un mapa mundi, una fotografía del mapa mundi. Lógicamente tiene que estar en blanco, porque si lo ponéis con colores estáis muy vendidos, porque no se van a ver bien los colores y si no se ven bien, pues lógicamente la actividad os lo pondré, ¿sabes? Entonces, lo suyo es que te vayas a Safari en un momento y simplemente con que pongas mapa mundi mudo, vamos a ver qué aparece. ¡Tachán! ¡Hala! La primera imagen. Aquí tenéis un ejemplo. Directamente, pues, podéis meteros dentro de la página para poder descargarla. Mira, mapa mundi para imprimir. Venga, más claro no puede ser y más fácil no puede ser. Esto lo cerramos, que es propaganda. Y ya está. Directamente apoyaríamos fuerte y dais que una de las siguientes opciones que tenéis es abrir, segundo plano, bla, 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 descargar archivo enlazado. O añadir a fotos. Lo más cómodo normalmente es añadir a fotos y automáticamente ya lo tendrías que tener. Lo tendrías que tener en fotos. Irías a galería. Irías a galería, ya tienes tu imagen. Y ya a partir de aquí, pues lo único es editarlo. Puedes hacerte el zoom que tú quieras. Ya sabes que luego después le tendríais que dar a la lupa. Esto si queréis editarlo desde fotografías. Si lo queréis editar desde otra aplicación, lo metéis dentro de Explain Everything, por ejemplo, y directamente. Tú vas haciendo zoom. Imagínate que quieres colorear Egipto, pues coloreas Egipto y luego después abajo pues te vas creando una leyenda, te la vas apuntando primero en un papel para que sea más organizado y ya está. ¿Vale? Entonces, no utilicéis mapas mundis porque algunas personas ya les he, desgraciadamente, lo han tenido que repetir. Porque yo un mapa mundi con colores ya o con nombres muy grandes, pues lógicamente no se va a ver bien el trabajo. Y si no se ve bien el trabajo, pues lógicamente ya sabéis que la evaluación, pues cuando a la hora de que toque evaluarlo, pues os lo pondré. Entonces, vamos a intentar evitar la situación esa de que te ponga no se ve nada, no me vale. Entonces, sería mejor o sería interesante, pues, como ya les comenté a algunos, que el mapa mundi que sea mudo. Y fijaros que ha sido bastante fácil, que la primera opción que me ha salido de mapa mundi era esta fotografía y encima es para imprimir. Así que es un mapa mundi bastante grande, de calidad para hacer el zoom. Si no sabes qué país es, pues te lo buscas en Google Earth o en Google Maps y ya está. Y buscamos recursos. ¿Vale? Vale, gracias. Muy bien. Nada. Natalia, tú tenías una duda. Que la he visto antes. Sí, es que era que se me había hecho como el otro día, que solo veía una parte, pero ya lo solucioné. Eso es por el tema del zoom. Quitaros el voiceover y todo eso, todas Lo las tengo opciones de quitado accesibilidad. todo. Bueno, pues normalmente si lo tienes quitado, el zoom no tendría por qué aparecerte, porque son unas opciones que son normalmente cuando le das al botón. Si lo tienes quitado el Assist Touch, lo que puede ser es que todavía tengas en accesibilidad alguna de la serie de características que hayas configurado con el pulsado de 3 botones, de 3 veces el botón Home, que es el circular. Entonces no lo habrás quitado. Pero eso ya os toca ya lidiar con las opciones. Bien, Irene, ¿qué te ocurre? Que yo mi mapamundi, que la leyenda no se ve muy bien porque está en Explain Edu, entonces para que se vea todo el mapa lo tuve que hacer pequeñito y no se ve muy bien. Vas a tener que agrandarlo, yo creo. Vale, pues una cosa es que no se vea bien y otra cosa es que tenga que agrandarlo. A mí hacer zoom no me cuesta, ¿sabes? No me cuesta ni a nadie le cuesta. Entonces, tú por eso no te preocupes. Lo importante es que sea claro. Porque si yo, por ejemplo, hago zoom y aún así no veo nada, pues ahí es donde está el problema. Yo ya lo he dicho muchas veces y bueno, ya estamos en la recta final del curso y ya pues algunos cambios ya se pueden hacer, aunque ya de cara más al año que viene. Es que lo más importante de todo que tenéis que hacer es revisar las tareas, cómo las subís. No revisáis las tareas, la gran mayoría. Entonces, muchas veces vuestras fotografías o son borrosas o, por ejemplo, no se ve nada del tipo de lápiz que has utilizado o cómo has apretado. Y eso es un problema, porque lógicamente tú entregas el trabajo, tú lo dejas ahí, tú tienes la fe de, hey, está entregado, ya, está entregado y se puede evaluar. Pensad que luego esto se tiene que corregir y lo tiene que ver una tercera persona. Entonces,
es muy, muy importante ese tipo de cosas, que reviséis muy bien las tareas que subís y cómo están subidas. En el reto 3 os ha pasado algunos. Os lo he puesto. Fotos cortadas y ya... Y entonces, claro, algunas cosas no se pueden ver, eso os afecta. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta, ya no solamente para este año, pero sí de cara ya al año que viene. Carla, rapidito, porque si no, nos vamos a comer tiempo de las 12 y son y 10. Y es que yo lo he hecho de otra manera y ha sido dibujarlo en el cuaderno de sociales y luego pintarlo y he hecho también una leyenda, que si así está bien lo tengo que hacer como te lo has dicho. Vamos a ver, Carla, yo lo que he dicho siempre es el tema del mapa mundi es por comodidad. Si tu mapa, el cual hayas realizado en tu cuaderno, está claro y se entiende de que es un mapa mundi y respondes a las preguntas claramente de lo que se te está pidiendo, me parece perfecto. ¿Sabes? Yo no tengo ningún inconveniente. Otra cosa sea de que tu trabajo o que tu mapa no sea claro o que no esté bien puesto o lo que sea. Entonces, por eso creo que también tú y cualquier persona de esta clase, con la edad que tenéis y la experiencia que tenéis ya con el uso de estas tecnologías, sabéis de sobra cuando un trabajo está claro o cuando no. ¿Vale, Carla? Venga, bien. Bueno, pues vamos al lío. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de las migraciones el año pasado, la clase pasada? Y simplemente vamos a hacer un pequeño repaso rápido. Pues alguna cosa que tenéis que hacer, recordad que las actividades que tenéis que hacer... Perdonad, estoy yo de alergia fatal. Las migraciones de España, la cual cuando os metéis dentro son una serie de actividades que yo ya como consejo lo que os dije es que te hagas una captura porque en el momento que te metes dentro, luego cuando sales te tienes que salir del libro y es un rollo. Entonces, haceros una captura y ya luego después los vais rellenando. Simplemente comentaros lo importante de este temario. En la inmigración, que recordamos que había dos tipos, que era emigración e inmigración. Emigración es cuando una persona vive en una localidad y se va a otra a vivir por temas laborales o por temas familiares. Vamos a ver de que a lo largo de la historia de nuestro país hemos tenido bastantes momentos específicos y todos con un porqué. Porque, como ya dijimos en la clase anterior, es muy importante entender de que las emigraciones y las inmigraciones vienen relacionadas por situaciones políticas, situaciones económicas, influyen a la sociedad y eso hace de que la gente tiene que tomar medidas o tiene que hacer decisiones, tiene que tomar decisiones para poder cambiarse de lugar o por cambiarse de lugar. La primera de todas, la que tenemos, es la del siglo XIX. Es importante entender esto. Entre el siglo XIX y el siglo XX hay un cambio en el país. Por favor, el que tenga tanto ruido de fondo, que se lo quite. Creo que es Gabriel Bermúdez, así que quítate el audio. Es muy importante entender esto. Y el año que viene lo entenderéis mejor cuando estudiemos la parte de historia. El siglo XIX, toda España, hemos sido siempre un poco atrasados a nivel industrial. ¿Vale? La revolución industrial que hubo pues, en países como Inglaterra o Francia, Alemania, en España llegó un poquito más tarde y se concentró sobre todo en sitios muy específicos. Sobre todo fueron en Cataluña con la industria textil y por otro lado en el País Vasco, ¿vale? Con la industria siderúrgica. Entonces, estamos entendiendo de que en España, si tú ahora tienes un mapa de España, ¿vale? ¿Veis? No sé si veis el mapa de España aquí. Sí. Si veis el mapa de España, pensamos que toda la industria, no toda, pero sobre todo la gran mayoría, estaba concentrada en esta zona y en esta zona. Madrid era capital y bueno, estaba el gobierno y también había trabajo, pero no como industria. Y luego también la parte del sur de Cádiz para el tema de los barcos. Pero sobre todo se concentró aquí. ¿Qué ocurrió? Si no hay industria, la economía se basa en economía rural, que es economía del campo. Quiere decir, la gente que trabaja, ¿dónde trabaja? En el campo, sobre todo. ¿Qué ocurre? Pues que entre el siglo XIX y el siglo XX hay un cambio y empieza a haber un mayor número de industria. ¿Qué produce esto? Bueno, pues aquí existen unas situaciones. Los campos se fueron introduciendo máquinas, ¿vale? Cosechadoras, tractores, como ese trabajo de naturales que decíamos de por qué es el sector que menos energía consume. Y algunos poníais, pues porque no se utiliza ningún tipo de energía. Y yo, error. Combustibles fósiles, por ejemplo, para tractores, maquinaria, etcétera, etcétera. Energía solar para el tema de riegos, etcétera, etcétera. Energía eólica también se puede utilizar, o inclusive también hidráulica, pero bueno, por molinos de agua, a una escala menor. Pero independientemente, las máquinas produjeron de que la mano de obra, es decir, el ser humano, empezara a no necesitarse.
Si antes para arar un campo necesitabas 5 personas y ahora con una máquina necesitas solo una, que es la que lo conduce, esas 4 personas se quedan sin trabajo. Al ver esa situación, claro, de algo hay que trabajar y de algo hay que ganar dinero para poder comer. ¿Qué ocurre entonces? Simplemente, pues que la gente empezó a buscarse la vida. ¿Y cuál fue la forma de buscarse la vida? Irse a las ciudades. Las ciudades eran más grandes, había más tipos de trabajo, no solamente industria, pero sí también el sector servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del siglo XIX y hasta mediados del XX, bueno, comienzos del XX, empezaron a encontrarse con esa situación y luego después, sobre todo, espera que es que estoy aquí a dos bandas, poblaciones que eran sobre todo rurales, como por ejemplo Castilla-La Mancha, que sigue siendo rural, Castilla-La Mancha, Castilla-León, la zona de Andalucía, Galicia y Extremadura, se trasladaron sobre todo a ciudades. Por eso, mucha gente tiene pueblo. Y diréis, qué tontería, ¿no? Pero sí, es por esa razón. Una de las razones es porque vuestros abuelos o vuestros bisabuelos, en algún momento de que vivían en otras zonas, en ambientes rurales, en otras comunidades o en otras provincias, se pasaron a vivir a urbes o a ciudades más grandes o a los municipios cercanos, como por ejemplo Madrid. Madrid, Sevilla, Comunidad Valenciana, Cataluña sobre todo y País Vasco, hay mucha gente de muchas zonas de España que se fueron a vivir allí y ya se instalaron. Por eso, poca gente puede decir, por eso Madrid, yo pongo el ejemplo siempre de Madrid, Madrid se le llaman los gatos, no sé si lo sabíais, vosotros que sois torrejoneros a lo mejor no lo sabéis, pero en Madrid se llama gato a las personas que son madrileñas, pero para ello necesitas tener 3 generaciones, quiere decir, tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos ser de Madrid, tanto de padre como de madre. Yo tengo 37 años. En toda mi vida he conocido a 2 personas nada más que sean considerados gatos. Para que os deis cuenta, mucha gente tiene pueblos, o mucha gente, sus padres o sus abuelos son de un pueblo. Aunque hayan nacido tus padres en Torrejón, a lo mejor tus abuelos tienen casa luego después en el pueblo o que son de ese pueblo. En caso, por ejemplo, mi padre era de Zaragoza. Y mi madre, por ejemplo, sí era de Madrid, pero mi abuela era de Cuenca. Así que yo no puedo ser gato, por ejemplo. Entonces, esto se le denomina éxodo rural. El éxodo rural lo que significa es que muchísima gente de los pueblos se fue a vivir a las ciudades para buscar trabajo. Y esto va unido un poco a lo que vamos a ver ahora, que es el aumento de población. Al mover tanta gente, la población en un núcleo urbano o en una zona específica de geográficamente hablando, aumenta. ¿Y qué ocurre con las zonas rurales que había 20 personas? ¿Qué creéis que ha podido pasar? Si la gente se mueve de los campos o de las zonas rurales, se mueve a las ciudades, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Respuestas? Carla Gil, como siempre, como un resorte. Que hay gente que los pueblos se van a quedar despoblados, algunos. A ver, no seamos tan drásticos ni tampoco melodramáticos. No es que se queden despoblados, pero sí que es verdad que se bajará mucho el índice de población. Es cierto, como dice Carla, de que se ha llegado ya al grado de los años. Lógicamente, la gente va yéndose más de los pueblos y ha habido pueblos pequeñitos que se han empezado a quedar ya pues casi despoblados o totalmente abandonados. Importante, 1970. Esta es la década donde más hubo movimiento industrial, donde más hubo un auge industrial. Entonces es donde ya fue el pico, donde la gente ya se empezó a mover más a las ciudades. Es verdad que esto lo que tenéis que entender es esto, de que a partir de entonces la población española pasó a ser fundamentalmente urbana. ¿Dónde hay más gente? En las ciudades. Punto pelota, no hay mucho más que decir. La emigración del extranjero es otro tipo. Normalmente las emigraciones del extranjero también son debidas por temas laborales o también por temas políticos. Nosotros vivimos una guerra civil, aunque aquí no te lo pone, pero vivimos una guerra civil en el 1936. Eso hizo que mucha gente que no tenía las mismas ideas políticas que los que ganaron, si tenían dinero, lógicamente, los que tenían dinero, se fueron. Sudamérica, Francia, Alemania. Luego después sí es verdad que tenemos lo de la década de los 60, cuando la gente se fue a Alemania, Francia o Bélgica a trabajar. Hay una película muy antigua, ¿vale?, española, que se llama Pepe Vente para Alemania, que dice, vaya tontada. Pero justamente lo que hace es representar un poco esa situación. Mucha gente con bajos estudios, gente de mano de obra barata, se fue a Alemania a trabajar. Ahora mismo, en nuestro a día, podemos ver que en España ha pasado un poco eso, con algunas comunidades de etnias diferentes a la española o a la caucásica. Gente, por ejemplo, de Latinoamérica, gente, por ejemplo, de África, e incluso también los chinos,
¿vale? Los de la población china, ha venido de que como inmigrantes, han venido, se han establecido aquí y han encontrado trabajo, algunos con mayores formaciones, con una formación académica y otros no. ¿Entendido? ¿Esto lo entendemos? Me encanta Sí. cuando respondéis todos, ¿sabéis? Es increíble. Sí. Pues entonces es un poco así. Esto pasó en la década de los 60, sobre todo, y la década de los 70. No vayáis con tanto retraso, hombre. Pero ahora, por ejemplo, nosotros también sufrimos. Hay dos momentos, ¿vale? Importantes. Aunque aquí no lo pone, a principios del 2000 empezó a venir mucha gente de fuera. Mucha gente, sobre todo latinoamericana. Se instaló sobre todo en las urbes importantes y también la gente europea, los rumanos, polacos, mucha gente de esas poblaciones se vinieron a España y a otros países europeos, pero vinieron a España para poder asentarse y poder trabajar, ¿vale? Nosotros tuvimos en el 2008 una crisis económica muy grande a nivel mundial y a España le afectó muchísimo. Entonces lo que ocurrió es que había mucha gente que tenía estudios superiores, que decir, gente universitaria o gente que no era universitaria, pero no tenía trabajo porque había una crisis económica. ¿Y qué hizo la gente? Irse a Inglaterra, irse a otros países a buscarse la vida. Sobre todo uno de los grandes males de los españoles ha siempre sido el idioma inglés o los idiomas. No hemos sido muy hábiles a nivel general, quiero decir. Y entonces mucha gente se fue a Inglaterra a vivir, por ejemplo, para buscar trabajo, para buscarse la vida, para mejorar el inglés, etcétera, etcétera. Entonces quiero que entendáis de que no solamente la gente se mueve por gusto, sino se mueve por una situación. A ver, normalmente, no sé vosotros, pero a lo mejor a ti te apetece viajar y te apetece conocer el mundo y os apetece trabajar en otros lados. Pero una cosa es que tú quieras hacerlo porque tú quieras y otra cosa es porque tú no tienes trabajo aquí, no tienes dónde pararte, no tienes para comer o no puedes estar viviendo o subsistiendo de tus padres toda tu vida. Entonces, la gente toma esas decisiones. ¿Vale? Aquí simplemente podéis ver el gráfico, que esto os va a servir luego después para responder algunas preguntas, del tipo de población o de dónde vienen. Sobre todo, pues aquí pone que es Rumanía y Marruecos. Marruecos ahora a día de hoy no es del todo correcto porque tendría que bajar. Hay mucho marroquí que ya no está aquí en España, están instalado. Sí que es verdad que tanto los latinoamericanos como Ecuador, Colombia, Venezuela, que aquí no sale hablado, y bueno, Bolivia también, que es un país latinoamericano, también existe. Luego después nos vamos a dar cuenta de que por el tipo de clima que nosotros tenemos un clima muy bueno y tenemos buen tiempo, sobre todo mucha costa, y eso ha hecho que hay un llamamiento a muchas personas de otros países como Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia. Son gente que se viene y se instala aquí a vivir. Normalmente pueden ser gente de tercera edad, gente que se jubila, el nivel de vida es más barato que en sus países y se viene aquí. Todas las personas que hayáis ido a la costa levantina, costa de Levante, sabréis de lo que estaba hablando. La cantidad de alemanes, la cantidad de ingleses que hay, la cantidad de gente nórdica que también podéis encontraros. No sé si alguno tenéis un pueblo o vais a veranear a zonas de la costa de Levante y podéis dar vuestra opinión. Si no, yo sigo. ¿Nadie quiere dar la opinión? No. Pues, vale, pues no hace falta que respondas si dices que no. Bien, pues nada, vamos entonces a explicar esto, cómo se distribuye la población. Lo primero de todo es entender un concepto, que es... Anda, ¿se me ha ido? No. Lo primero de todo es entender un concepto, que es la densidad de población. Cuando pensamos en densidad, ¿vale? Vamos a pensar en un líquido. Pensad en agua, en el agua. El agua es un líquido, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Alguien de esta clase no sabe lo que es la leche condensada? Bien, silencio. ¿Os gusta la leche condensada? Sí. Mucho. Sí. Al que le gusta la leche condensada, enhorabuena. Bien, entonces, como vamos a ello es... Ahora pensad en un vaso de agua y en un vaso de leche condensada. ¿Vale? ¿Lo estáis pensando? El agua es bastante más líquida que, por ejemplo, la leche condensada. La leche condensada es bastante más espesa. Entonces, su densidad es mayor, ¿vale? Lo que significa es que es más denso. Es un líquido más denso. Esa palabra, entonces, densidad es la cantidad de gente que puede haber, la cantidad de gente, en este caso, densidad de población, es la cantidad de gente que hay en un espacio. Se saca con una fórmula matemática. La densidad de población la sacamos dividiendo el número de habitantes
entre los kilómetros cuadrados de la superficie que ocupan. ¿Entendido? Analizando ahora mismo este mapa, podríamos ver lo siguiente. Vamos a sacar una serie de conclusiones. Cuando nosotros tenemos un mapa y antes de que te pregunten, nos vamos a fijar en la leyenda. ¿Ok? ¿Estáis viendo la leyenda ahora tranquilamente? Bueno, pues alguien que me conteste cuáles serían las provincias de España con menos densidad de población. Gabriel Bermúdez. Soria y Teruel, ¿Y eso cómo lo has sacado? porque si ves la leyenda pone el blanco ese, pone menos de 10 y si miras el mapa, Soria y Teruel tienen menos Ese de color. sí. Correcto. Soria y Teruel. Soria, provincia de qué comunidad autónoma? Levantamos la mano. David, bájatela ya porque ya has preguntado. Ya cómo bajamos la manita, Dios mío. Paula Leal. Alejandro Casanova. Y de Aragón. Soria. No. Es la capital de Castilla y León. Castilla y León. Y Teruel, Alejandro. Muy bien, Paula. De Aragón, vale. Como podéis ver, son las dos provincias que menos gente tienen. ¿Y cuáles serían las que más gente tienen? Carlos. Barcelona y Madrid. ¿Por qué? ¿Y tú por qué piensas eso? Que en la ¿Qué? leyenda pone más de 600 y está en rojo, y Madrid y Barcelona están en rojo. Vale, perfecto. Pero ahora, ¿por qué crees que Barcelona y Madrid son las provincias con mayor densidad de población de España? Barcelona porque tiene Port Aventura y Madrid porque es la capital de España. Buenas explicaciones. Vale. Te lo podría comprar. Martina Navas, ¿alguna idea más? No, yo es que iba a decir lo mismo que Carlos, pero he bajado la mano. ¿Portaventura también? ¡Jo, qué coincidencia, de verdad! No, Increíble. Portaventura no, la de Madrid. ¿Y Barcelona? Pero Barcelona no lo sabía. No lo sabes, no pasa nada. Laura Mateo. Porque es una ciudad grande, o sea, una ciudad a la que va mucha gente, y Madrid pues es la capital de España. Sí. ¿Y por ser la capital de España pensáis que tiene que tener la No, mayor densidad de población? es una ciudad en la que hay más posibilidades de trabajo Vale. que, por Hay ejemplo, más en un pueblo. Correcto, vale, muy bien. O que, por ejemplo, ya que si hablamos en torno a provincias, ¿vale? Comparando provincias, si os dais cuenta, todas las provincias colindantes, quiere decir, alrededor de Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Ávila, ¿veis los colores como son? Sí. ¿Vale? Son bastante más claros, quitando Toledo, que a lo mejor tiene un poquito más de densidad de población, pero si nos damos cuenta, Madrid, una de las características muy importantes es eso, capital de España. Pero la capital, no solo por ser capital, tiene que tener más gente, sino porque la gran mayoría del trabajo, la gran mayoría de las industrias o de las sedes, quiere decir, a ver cómo lo explico, de una empresa donde se dan todos los órdenes para diferentes edificios de otras comunidades, están en Madrid. Entonces, es normal. Si donde hay más trabajo y donde hay más oportunidad de trabajo, es verdad que también influye mucho. Barcelona le pasa 3/4 de lo mismo. Pero, aparte de eso, también, ¿qué puede influir en la densidad de población? Así, ahora ya un poco con vuestro libre albedrío, de Sierra. Yo creo que influye que desde Madrid puedes conectar en ir a todos, como está en el centro, puedes ir a todos los sitios sin que sea, por ejemplo, si vas a Cantabria hasta Andalucía, es mucho tramo. Pues si vas de Madrid, pues como que no tardas tanto, ya que como está en el medio, conecta, no tardas tanto, ya que conecta con casi todas las comunidades autónomas. Muy bien. Por ahí va un poco también. Y Barcelona, yo creo, porque está al lado del mar y porque está cerca de Francia, y los franceses viven mucho en Barcelona. Muy bien, vale.
El Barcelona y Madrid son ciudades muy turísticas. Vale, hay una cosa que has dicho muy importante. Madrid está en el medio. Sí, eso es muy importante. Sobre todo para las empresas de logística o de transportes. Si tiene que venir un avión, tú lo podrías dejar en Castellón. Pero si tienes que ir a Coruña, la verdad es que la distancia es mayor. Pero desde Madrid influye mucho. Por eso también tenéis que pensar de que Madrid tiene uno de los aeropuertos más grandes de toda España, por la cantidad de tráfico de personas que tiene. Eso influye también. Barcelona, como tú dices, tiene puerto. Punto muy importante. Ciudades con puerto normalmente tienen una densidad de población mayor, porque también el trabajo aumenta. Y luego también es debido a la cantidad de gente que viene de fuera a estudiar, la gente de fuera que viene... Carla Gil, cállate, por favor. La cantidad de gente que viene de turismo, pero que no es que se quede, pero que ya conoce la ciudad. Son ciudades muy turísticas y luego mucha gente pues le gusta vivir allí y se queda. Vale. ¿Alguna duda más de los que están levantando la mano? Pablo, Alejandro, Héctor. Si no, continúa. Perdón, es que no la he bajado, yo le voy a parar. Vale. Entonces, como podemos decir, en comparación, nosotros podemos pensar de que España es una ciudad, o Madrid es una ciudad que tiene muchísima gente, ¿vale? Madrid creo que comprende ahora mismo en torno a los 4 millones de personas en la ciudad. Solo ciudad, municipio Madrid, ¿no? Y luego toda la comunidad engloba en torno a 30 millones por ahí, somos de españoles, que no está mal. Lo que pasa es que si luego después comparamos con otras ciudades del mundo, por ejemplo, Londres tiene en torno a 8 millones de habitantes, solo la ciudad de Londres. Nueva York creo que también está rondando por ahí, Moscú tiene 10 millones, y ya si nos vamos a los países asiáticos, como por ejemplo lo que tenemos en la foto de aquí, ¿vale? Os podéis encontrar de cómo Tailandia tiene una población de 65 millones para 512.000 kilómetros cuadrados y España tiene, con menos kilómetros cuadrados, casi 20... No, 10 y... no me sale ahora el número. 25, 47, 3, 2, 13. 13 millones de habitantes menos. Tailandia yo no pondría como caso. Podríamos pensar en China, por ejemplo. Podríamos pensar en India, que India es una de las poblaciones más grandes del mundo y el país es relativamente pequeño. Luego después aparecen zonas como países como Yemen. Yemen, si no lo sabéis, está en Oriente Medio. Y veis cómo está representado, ¿vale? Veis que en España está muy bien aquí, unos separados, mantiene la distancia de seguridad de 2 metros, cosa que en Tailandia es bastante más complicado porque viven muchísimas más personas para el espacio. Estas ciudades así conocidas donde pueden tener estos problemas puede ser Tokio, que está en Japón. No sé si a alguno le gustará todo el tema de los japoneses, etcétera, etcétera, o del manga, y entonces habrá visto alguna cosa de Tokio, pero es una ciudad enorme, sobre todo que va en vertical, porque ya no hay espacio para expandirse más. Importante esto, las zonas más pobladas de España, que sobre todo, bueno, ya hemos hablado de la Comunidad de Madrid y hemos hablado también de Cataluña, la población se concentra en la costa y en las islas, donde se encuentran las provincias con mayores densidades de población. Bla, 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 bla. Pero sobre todo esto, ¿vale? La población se concentra en la costa. ¿Entendido? Y dentro de cada provincia se concentra sobre todo en las ciudades. 100 españoles y 80 viven en las ciudades. ¿Qué porcentaje de españoles viven en el medio rural, entonces, según esta frase? ¿Gadea Solana? ¿El 20%? Correcto. Oh, lo dices con un retintineo de pregunta como que no tienes seguridad. 20%, correcto. Si de cada 100 personas, 80 viven en una ciudad, 20 viven en el pueblo o viven en zonas rurales. Ciudades españolas grandes, simplemente que las tengáis en cuenta, normalmente son las capitales de provincia, Valencia, dentro de la Comunidad Valenciana, Sevilla, capital de provincia perdón, capital de la comunidad autónoma. ¿Cuál comunidad autónoma está Sevilla? Señores, comunidad autónoma, Irene Gómez. Andalucía. Muy bien. Zaragoza. Gabriel Martín. Gabriel, Aragón. si levantan Aragón, correcto. ¿Málaga? ¿A qué pertenece? Gadea. Andalucía. A Andalucía, muy bien. Bien, ¿alguna duda hasta aquí entonces de esto? Simplemente saber de que el interior de la península son las zonas menos pobladas, todas las dos Castillas, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Como podéis ver aquí de otra vez en el mapa, pues vemos que los amarillos más claritos son todos estos.
Sobre todo estas zonas que tienen ámbito rural. Jaén también, Granada ya cambia. Todas las zonas costeras aumentan el nivel de población porque, lógicamente, la gente vive más. Y ahora pues vamos a verlo, porque está muy bonito verlo por mapas y tal, pero vamos a ver un poco la idea general. ¿Cómo podemos ver nosotros cuánta densidad de población hay? Así, a bote pronto, sin tener los datos. Pues es muy simple. Utilizando aplicaciones como, por ejemplo, Google Earth, que es lo que vamos a hacer ahora un momentito, vais a daros cuenta de que tú por la mañana, cuando ves ahí ves el satélite o ves las fotos satelitales, dirás, yo no sé si aquí vive mucha gente o no vive mucha gente, desde lejos. Pero por la noche sí que podemos saberlo. ¿Alguien sabe por qué? Martina Navas. Yo creo que por las luces. Correcto, por la luz. Contra más gente, más luz hay. Porque se necesita luz para poder ver por la noche. Entonces, simplemente, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a Safari. Primero lo explico y ahora después os metéis porque si no perderéis el momento. Y lo único que tenéis que hacer es poner en Google Earth modo nocturno. ¿Veis lo que pone aquí? Google Earth modo nocturno. Y la primera opción que te va a salir, que es la de earth.google.com, versión nocturna de Google, vosotros le pincháis. Y entonces vamos a ver el mapa de Google, el Google Earth, que te llevará a la aplicación, ¿vale? Entonces podremos ver nuestro maravilloso Google. Nos vamos a centrar en España, ¿vale, chicos? Para que veamos. Bueno, primero vamos a hacer una pregunta. Si podéis venir otra vez, por favor, a Zoom. ¿Bien? Bien. A ver si lo vemos más o menos. Ahora, para situarnos. ¿Alguien sabe cuál es este río? Es uno de los ríos más importantes del mundo. Este que estoy señalando. Alejandro. ¿El Nilo? Correcto, el Nilo. ¿El Nilo dónde se encuentra, Alejandro? En Egipto y creo que en más países. En más países, pero sobre todo en Egipto. Bien, ¿os dais cuenta de alrededor del Egipto, o cerca de Egipto, qué es lo que ocurre? Que hay desierto. Y aquí al lado, por ejemplo, que en el río Nilo, ¿qué nos suministra? ¿Qué bien nos suministra? Martina, no sé si has levantado la mano ahora o ya la tenías levantada de antes. Edu. Agua, ¿no? Agua. Nosotros necesitamos agua para vivir, ¿no? Sí. Entonces, si nos damos cuenta, donde hay agua, en zonas, por ejemplo, más despobladas o desérticas, es donde más población se puede juntar. Vámonos a España. Si nos vamos a España y hacemos un poco de zoom, ¿cuáles son las zonas donde vemos más luz? Esto se ha ya desarrollar un poco la idea. Irene Rivelo, no te me vayas por los cerros. Directa la idea. En las costas. En las costas es donde más luz ves, ¿vale? Es correcto. Si nosotros nos fijamos en la zona de las costas, veréis que todas estas zonas, costa, tienen muchísima luz, ¿vale? Zona levantina, Cataluña. Este punto muy grande donde estoy señalando, ¿qué ciudad será? Martina, si no le bajáis la mano, a mí el primero que levante la mano nueva es el que cuento, porque es que si no me vuelvo loco. Martina, por favor. Barcelona. Correcto. Esta ciudad de aquí, ¿cuál creéis que será? Así, grandota. ¿Natalia? Oh, Natalia la ha bajado. Vale. ¿Irene Gómez? Castellón. Castellón, no. Castellón está más al norte, corazón. ¿Cuál creéis que es la ciudad más grande? Castellón está por aquí. Esta sería otra, que no voy a decir el nombre porque si no ya por eliminación. Y aquí queda la más grande. ¿Pablo? Valencia. Valencia. Aquí al lado seguido sería Alicante. Y ahora volvemos otra vez. ¿Cuáles son las zonas donde más luz puedes encontrar? Una es fácil porque tienes un punto azul. Carla Gil. En España, en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid. Yo pensaba que ibas a decir ya Torrejón. Ya me ibas a matar.
Bien, simplemente para que lo veáis un poco. Todo esto puede ser la Comunidad de Madrid, pero sobre todo toda esta zona es Madrid municipio. Luego ya es verdad que tendríamos Alcalá de Henares y Torrejón tendría que estar por aquí. Si veis el puntito del cursor, Torrejón estará por aquí. Y esto es Alcalá. Como podéis ver también, si ya nos vamos a otros países, ¿vale? ¿Veis las zonas donde hay más densidad de población? A ver, que se ve mejor. ¿Veis las zonas donde hay mayor densidad de población? Este punto grande donde estoy señalando, ¿qué ciudad inglesa puede ser? Héctor Sierra. No, que me he equivocado, que pensaba Pues que había entonces sido baja la mano, Rey Moro. No pasa nada, pero bajad la mano si no lo sabéis o si no queréis contestar, porque si no esto se hace eterno. Héctor Sierra. ¿Reino Unido? Reino Unido es el país. Es como si yo te digo, ¿qué ciudad de España es la que estoy señalando? Y tú me dices España. Yo, sí, pero te estoy hablando de ciudad. Escuchad bien las preguntas, chicos. Edu. Qué rollo, Dios mío. Pablo. Londres. Correcto. Tenemos a Londres, tenemos París, que es la zona de Bélgica y Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, que estoy moviendo por aquí. Italia. ¿Veis que ya por aquí, por ejemplo, esto que tenemos por aquí es Rusia? Rusia tiene una extensión enorme y, como podéis ver, la densidad de población es muy pequeña. ¿Qué punto? Este punto es la capital de Rusia, ¿vale? Que es una de las urbes más grandes, confrontada con 8 millones de habitantes, etcétera, etcétera. Paula Leal, Creo que es dime, Moscú. Moscú, correcto. Y bien, ahora vamos a irnos a zonas de densidad de población un poquito más grandes. Bueno, este cuerno que vemos por aquí, esto es la India. Esto es la India. Como podéis ver, tiene zonas excesivamente marcadas, ¿vale? Con mucha luz. Eso es porque la densidad de población es mayor. Si alguien tiene ruido de fondo, que se quite el audio. Por favor. Tenemos estas zonas de aquí, ¿vale? Que esto es la zona de Asia, Japón, como por ejemplo Tokio. Quiero que os fijéis, por favor, en la zona de Tokio y su cercanía. ¿Os dais cuenta de la densidad de población que puede haber aquí? Es enorme. Sí. Es enorme. Porque vive mucha gente en un espacio muy pequeño. Luego ya si nos fuéramos a Estados Unidos, ¿vale? Que esto se ve. Veis que tenemos zonas totalmente rurales que están bastante vacías y luego tenemos zonas en las costas, ¿vale? Esto sería Los Ángeles, el estado de California, esto será, por ejemplo, la zona de Washington. Y esta zona que tenemos tan grande y con tanta luz, ¿qué ciudad es esta? O podríamos decir estado, pero es que el estado va para el norte. Así que, Irene Rivelo. Tú has dicho antes Estados Unidos. O sea, Nueva York. Claro, es Nueva York. Nueva York. Y la que, ¿vale? Nueva York, junto con. Tenemos la zona de Nueva York, la zona de Staten Island y luego esta zona que es Boston, ¿vale? Que es la ciudad de Boston, que está relativamente cerca. New Jersey, que es la parte de aquí abajo, y Long Island. Para que veáis. En Canadá, por ejemplo, pues encontraríamos. A ver, que me estoy ya volviendo loco con tanto mapa. Encontraremos la zona de Toronto y la zona de Ontario, que son las ciudades con más población, ¿vale? Entonces, una de las maneras para poder saberlo es utilizando el Google Earth modo nocturno, ¿vale? Vale. Pues preparamos naturales. Bien. Nos salimos ya de Google Earth. Os he explicado esto porque la semana que viene parte del trabajo de la densidad de población va a ir relacionado con alguna actividad con el Google Earth nocturno, ¿vale? Para que os acordéis. Bien. Pablo, ¿Qué te ocurre, Pablo? es que no sé, que tenía una curiosidad por saber que en el mapa del Google Earth había un punto así como muy grande. Un punto así como muy grande. Claro, eso es el Polo Norte. Pero vamos, lo ponen así porque piensan que es una imagen satelital, de satélite. Gracias. Nada, a ti, por preguntar. Bueno, habéis trabajado con la descomposición de la luz. No lo voy a estar ahora explicando, pero sí que es verdad de que tenemos que saber que la luz blanca está compuesta por... ¿Cuántos colores? Miedo me da esto. Venga, Gabriel. Venga, Gaby. Por 7 me parece. 7 me parece. Si te parece tanto, no respondas a las preguntas. ¿Cuáles son esos colores? El rojo,
el amarillo, el naranja, el violeta, ¿Sí? ay, Oh, Carolina es arcoiris gay. Pero esto no es de las arcoiris gay. no me acuerdo. Venga, empezamos con el rojo. Del rojo seguimos Naranja, del... amarillo, verde, azul, violeta y rosa. Añil también se puede decir, ¿vale? Vale. Los demás que tenéis la mano levantada, ¿alguna duda o alguna cuestión o queréis repetir ahora mismo los colores? Pablo, Dime. es que como que en algunos hay en diferentes mapas en los que va cambiando, porque hay algunos en los que te pone un azul más clarito y en otros en los que te pone un morado más oscuro. La cuestión es que es después del verde es el añil, el color añil, que es un verde morado, y el violeta, que es el último, que es el morado. El añil es más azulado, es un morado azulado. Vuelvo a lo mismo, chicos, el que tenga ruido de fondo, platos, Héctor Sierra creo que eres tú, porque me sale. Y así estamos más tranquilos. La cuestión es que una de las cosas importantes eran los colores básicos. No sé si os acordáis de los cables. Hay unos cables que se llaman cables RGB. No sé si lo habéis visto alguna vez eso. Sí. ¿Nativos tecnológicos? No. No. Bueno, pues mira, es muy simple. Los cables RGB es formado por es un acrónimo por el color red, green y blue. Entonces, estos colores, ¿vale? Son los 3 colores que utilizamos, que son los colores básicos. A partir de estos 3 colores podríamos decir que podemos sacar casi todos los colores, que no es del todo cierto, porque luego después para sacar los colores en pintura necesitaríamos el blanco y el negro también, ¿vale? Pero para poder trabajar con la luz es importante entender esto, que son color rojo, el color verde y el color azul, aunque ya lo sabréis las personas que hayan hecho ya las tareas. Irene, ¿qué te ocurre? Que son los colores primarios, esos son. Son considerados los colores primarios, pero estamos hablando de luz, ojo, ¿eh? No estamos hablando de los colores, por ejemplo, que vais a dar en plástica, que podréis dar en plástica o que daréis en dibujo ya en secundaria. Son los colores primarios. Pero en la luz son los 3 colores con los que se trabaja, el color verde, el color rojo y el color azul. Vale. Sí, vale, lo he dicho bien, a ver si lo estoy diciendo mal. Pero bien, bueno, pues vamos a hablar de las propiedades de la luz. Antes de nada, como no sé muy bien hasta qué... Vamos a ir por aquí. Vale, la luz tiene una característica muy importante. ¿Vale? Nosotros imaginaros que tenemos aquí un elemento incandescente. ¿Vale? Venga, que sé que no dibujo muy bien, pero esto creo que todo el mundo puede saber lo que es antes de que le ponga el color. ¿Qué es esto? Laura Mateo. Una bombilla. Muy bien, Laura, gracias. Eso es que me estás mirando. Muy bien, Laura. Bueno, pues aquí tenemos una maravillosa bombilla. Una bombilla es un elemento, es un aparato, el cual hay una transformación energética de energía eléctrica a energía luminosa, como ya hemos trabajado anteriormente. Y esto lo que hace es que emite luz. Sí. La luz tiene diferentes características, ¿vale? Esto lo vamos a dar más en sexto, pero bueno, ya para que entendáis un poco, porque ahora se da la refracción y la reflexión. La luz va siempre en línea recta, ¿vale? No existe un rayo de luz que de repente te haga una curva así. No, eso no existe. La luz siempre va en línea recta. Hay infinitos rayos que salen de esta bombilla y van en línea recta. ¿Entendido? Como ya sabéis, aparte de que van en línea recta, también pueden tener calor, ¿vale? Tienen energía calorífica. Lo único que sí que tenemos que entender es que la energía calorífica se produce al concentrar rayos solares. El año que viene ya lo veremos con el tema de las lupas y las lentes. Gadea, yo sé que tu hermana, porque esto lo dijo en clase, una de sus mayores diversiones junto con la hermana de Inés Murillo era coger una lupa y quemar insectos. Ah, No sí. sé si tú también haces ese maravilloso, ese No, feo, yo no lo hacía, lo hicieron ellos. ese feo vicio. La cuestión es que si nosotros tenemos una lupa, ¿vale?
una maravillosa lupa que parece una piruleta, y lanzamos una emisión de luz, que van en línea recta, la lente, por unas características que tiene, esos rayos de luz los va juntando en un punto. Y este punto lo que hace es que en esa zona, a ver, que me encanta dibujar, aumenta la temperatura. Hemos entendido estas dos características, sobre todo de que se expande de línea recta, y entonces las bombillas, bueno, pues tienen esa característica, o cualquier elemento que produzca luz. Si nosotros ponemos una mano o ponemos una pared aquí, estos haces de luz, pues no los vamos a ver, porque solamente veríamos hasta dónde están, aunque eso todavía no lo vamos a ver, que lo de translúcido, opaco y etcétera, etcétera. Bien, entonces, partiendo de la base, la luz tiene dos tipos de características, que son la reflexión de la luz y el color de los objetos, y luego la refracción de la luz. Lo primero es entender lo que es la reflexión, que te viene en negrita. Cuando un rayo de luz se encuentra con un objeto, choca contra él y cambia su dirección. Este fenómeno se llama reflexión. Esto os sonará. Los que hayáis hecho el calentamiento global, si os acordáis, más o menos era la idea. ¿No os acordáis de esto, que lo hablamos? Sí. Bien. Entonces, el efecto invernadero, correcto. Entonces, como podéis ver aquí en la foto, es un rayo que incide, un rayo incidente, que va en línea recta, refleja en una superficie y tú puedes ver esa imagen. Si no hay luz, no ves, no eres capaz de verlo. ¿Entendido esto? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo voy rápido porque luego después no es algo que sea muy difícil y me gustaría que estuvierais ahora toquiteando un poco, sobre todo ya cuando ya acabemos con los links que os voy a dejar, para que estéis jugando un poquillo con ellos. Entonces, como ya hemos dicho, los espejos son unos elementos con unas características que tienen que reflejan casi toda la luz que les llega. ¿Sabéis? No hace falta que sea un espejo normal de estos para verte. Son los mejores, pero normalmente si tenéis alguna vez, os ha pasado de que vais en el coche, o vais en un autocar, o vais en un medio de transporte y te está dando el sol, alguna vez, no sé si os dais cuenta de que, o en propia clase también ha pasado, que tu reloj, al tener una pantalla de cristal, aunque sea de plástico, pero bueno, una pantalla que asemeja al cristal, rebota la luz y la podemos ver en el techo. Eso alguna vez yo creo que lo habéis podido hacer. O también podemos utilizar un espejo para coger los rayos de luz y luego ir moviéndolo para que ese haz de luz, esa reflexión de la luz, se mueva de un lado a otro. Eso es el efecto de reflexión. ¿Ok? Es importante entender esto. Los objetos son capaces de absorber una parte de la luz que reciben, que estamos aquí, y reflejar otra. Por eso nosotros vemos los colores. Un ejemplo muy claro es el que tengo, si no me falla la memoria, que lo bajé aquí. Mirad, este es el ejemplo. Es un poco básico. Aquí tenemos aquí tenemos toda la luz blanca que está compuesta por todos estos elementos, y tenemos una peonza de color azul. ¿Y por qué es azul? ¿O por qué nosotros la vemos azul? Porque este color lo que hace es absorber todos los demás colores del arco iris, ¿vale? Y solamente refleja el color azul. Por eso nosotros vemos el color azul. ¿Entendido esto? Es muy importante. Pasa lo mismo con el rojo. ¿Cuál absorbe? Todos menos el rojo. Con el negro absorbe todos los colores. Entonces, la ausencia de luz lo verías en negro. ¿Entendemos esto? Y el blanco, pues pasarían todos. Nosotros, la luz, no somos capaces de ver todos los colores directamente mirando al sol. Nosotros lo vemos con un color amarillento, pero va por otros liros. Entonces, simplemente que sepáis que cómo se comportan los objetos es que tú cuando ves algo de color verde es porque ese objeto, con ese color determinado, la luz absorbe todos los colores menos el verde, que es el que refleja para que tú veas ese color verde. Normalmente las camisetas en verano, ¿de qué color son?
Ninguna. Gabriel. Amarillas. Gabriel, gracias. A ver, Gabriel. Blancas. Blancas, muy bien. Blancas. ¿Algún color más? Colores claros. Colores claros. ¿Por qué motivo? ¿Qué? ¿Por qué motivo crees? No sé, pero dicen que las camisetas negras quedan más calor y por lo de la luz que la absorbe y se queda ahí, a lo mejor no la refleja. Efectivamente. Las Eso, camisetas los- oscuras, la ropa oscura, en general, todo lo que sea de color oscuro recibe más sol. Pues no es que reciba más sol, sino que refleja menos. A ver, si tú estás a 50 grados al sol en la playa de Almería, ya te va a dar igual si llevas una camiseta blanca que una negra, porque te estarás muriendo de calor. Eso es así. Pero si tienes una camiseta negra, la sensación de calor va a ser mayor, porque la absorción de los colores es mayor también. La absorción de la luz con ese color es mayor que, por ejemplo, si fuera blanco o con colores claros, como has dicho. Entonces, como ya hemos dicho, la luz también tiene energía calorífica, pues aumentaría la temperatura. Gadea y Paula, ¿qué dudas tenéis? Perdón. Muy bien. Bueno. A ver, Martina, que hoy estáis finos con esto. Esto sería la parte de reflexión, la parte de la reflexión y luego después también el tema de cómo vemos los colores. Luego después tenemos la parte de la refracción, ¿ok? Como no estamos en clase, no podemos hacer ningún experimento de refracción ni de reflexión, que es una pena, pero bueno, podéis intentarlo hacerlo en casa. Simplemente es tan simple como lo que veis en esta imagen. Luego aquí donde veis la transmisión de la luz, es un vídeo que podéis entrar y podéis, si queréis, hacer el experimento, ¿ok? Pero vamos, yo no os lo voy a obligar en este caso. Pero si queréis ver una refracción pura y dura, es tan simple como coger un vaso de cristal. Intentad que no sea rugoso, sino que sea totalmente liso para que podáis ver, llenarlo de agua, más o menos a 3/4 partes, y meter un lápiz, o meter un palo, o meter lo que quieras. Y entonces lo único que tenéis que hacer es, cogeréis el vaso y lo miraréis de frente, ¿vale? No lo miréis así, ni lo miréis así, porque entonces no sirve para nada. Pero lo tenéis que mirar de frente. Os daréis cuenta de que A ver... Pablo. Se ¿El te qué? corta. Que se ¿Se te me corta corta. mucho? Sí, bueno, mucho. De repente te has quedado pillado. Te has quedado pillado. Bueno, ¿se me escucha mejor ahora? Sí. 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 Simplemente he dicho que cuando cojáis un vaso, ¿vale? No lo voy a meter porque si no, no me lo voy a poder beber el agua. Un vaso liso, coged un boli o coged un lápiz y lo metéis dentro. El agua tiene que estar a 3/4 partes más o menos, para que lo veáis bien. Y luego sí que es verdad de que es importante que tengáis la visión del vaso a la misma altura que tus ojos. Si lo veis en diferente ángulo, no se va a apreciar tanto. Simplemente eso, tú tienes un vaso de agua. Vamos a llenarlo de agua. Lo tenemos hasta aquí. Y lo que vamos a hacer es introducir un lápiz. Ahora Mario. Ahora no estás compartiendo y no te oye. Pero ya te mueves. No se te oye. Tienes el micrófono. Tienes el micrófono cerrado. Ahora. Ya está. ¿Me veis el agüita? Bueno, eso está bien. Bueno, a ver, vamos otra vez a compartir. No quiero que os perdáis mi arte. ¿Pero tú les escuchabas? Sí, hija, sí. Yo escucho todo. Así que no voy a decir nada. Entonces, simplemente, nosotros tenemos la maravilloso lapicero. La cuestión es que encima me va a tocar editar el vídeo, porque claro, está grabado. Solamente digo eso. ¿Qué va a ocurrir? Normalmente nosotros podríamos pensar que nuestro lápiz seguiría en esta manera, pero no pasa así, sino que lo que va a pasar, voy a ponerlo en un color gris mejor, es que de repente el lápiz lo vamos a ver como si estuviera torcido. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto es simplemente porque la luz, cuando cambia de medio, esto es muy importante, el medio en el que estamos,
Cuando la luz cambia de medio, a veces puede llegar a distorsionarse. Por eso normalmente cuando intentáis coger algún pececillo en la playa, lo que ocurre es que no lo coges. Porque tus ojos o tu vista lo estás viendo que está a una distancia y en verdad no está en esa distancia, está en otra. Bueno, y aparte porque son escurridizos. También. Cuando hablamos de medio, aquí tenemos dos medios. Dos medios. Mira qué guay, Gabriel Martín ya se está haciendo sus ejercicios. Tenemos dos medios. El primer medio, que sería el aire, que es el que estamos aquí. Y luego después, por otro lado, tendríamos este medio. ¿Cuál es este medio? Chicos, veis que no veo las manos. ¿Carlota? Carlota. ¿El agua? El agua, muy bien. Tendríamos agua. Al ser el aire no es lo mismo que el agua. Entonces el medio es diferente. Cuando los medios son diferentes, puede ocurrir esta situación. Algunas veces más marcada y otras menos marcada. ¿Vale? Entonces ya simplemente, ¿qué hora es? Las 12. Para finalizar, yo os recomendaría que ahora no, pero mañana ya cuando ya vais un poquito más holgados, meteros en naturales. A ver, ¿dónde lo he dejado? Que creo que lo he dejado a mitad de escribir. Dime que estás escrito. No, un momentito, que lo voy a mirar si lo he dejado aquí escrito. Que va a ser que no. Bueno, si no, luego después os los mando. Naturales. No se ha quedado. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a entrar en dos páginas. Voy a explicaros un momento. Vais a tener dos links en los cuales entraréis en dos páginas. Una de ellas es la siguiente. Voy a quitarlo del mapa mundi. Una de ellas es esta, que se llama El color desde la física. Entonces vamos a tener aquí una presentación. Bueno, esto no hace falta que os lo leáis, ¿vale? Porque primero no lo vais a entender muy bien. Y es porque lo del 10 a la menos 1 y todo esto, exahercios y todo, pues porque la luz se mueve por una longitud de onda, que es una frecuencia. Los que estudiéis física os lo pasaréis en grande con eso, porque la verdad es que es bastante interesante. Bueno, tenemos una visión del color. Como podéis ver, tenemos dos tipos de lámpara, lámpara simple o lámpara RGB. Vale, podéis trabajar con los dos, porque vais a necesitar trabajarlo en base a esto, porque la semana que viene vamos a señalar. Bueno, aparece este chiquillo con el pelo larguito, mirándote. Si no te apetece verle el pelo, podéis ver también el cerebro de este niño. ¿Veis el ojo? ¿Veis el ojo? ¿Veis que estos son las cadenas, estos son las terminaciones nerviosas del ojo que van relacionadas al cerebro? Por eso hay que tener mucho cuidado con los golpes en la nuca, porque aquí es donde se encuentran los receptores del audio y de la visión, ¿vale? En vuestra parte del cerebro. Y entonces, simplemente es eso. Vamos a ponerle así, para que no tengáis pesadillas. Tenemos tres linternas de diferentes colores. Y aquí vemos que tenemos como una especie de óvalos, ¿vale? Que es lo que va a pensar el hombre o el chico, es lo que va a pensar cuando nosotros le metimos luz. Si nosotros subimos... Ay, no, que estoy subiendo las de aquí. Si subimos el color rojo, vais a ver de que le está pensando en qué color. Pues en el rojo, ¿no? Sí. Pasa lo mismo con el verde. Si pongo menos luz, pues más oscuro, más luz, pues más claro. Y si pongo el azul, igual. Entonces, simplemente veis que juntando con los diferentes colores, veis cómo van saliendo diferentes. Tenemos el rosa, podríamos hacer el turquesa. Si quito el verde y pongo el rojo, pues saldrán ya tirando más a granate. Chicas, ayúdame con los colores, porque aquí yo ya me pierdo. El fucsia podría ser, ¿no? Sí. Entonces, simplemente es que vosotros, en función de cómo lo veis, dependiendo de los tipos de luz que vayan incidiendo, vemos los colores, ¿vale? Esto es una de las cosas que vamos a trabajar ya de cara a la semana que viene con los links que os pasaré, ¿vale? Porque vamos a hacer un trabajo con esto. Y luego, por otro, este es un poquito más técnico. Esto sí que está
deberíais de estar atentos. Carlos, espera un momentito porque como me he tenido que salir, se me ha desconfigurado un poco todo, no os veo ahora las manos. Espérate. Vale, más o menos ahí. Entonces, mirad, no sé si veis bien que pone refracción de la luz. Bueno, tenéis aquí tres elementos, índice de refracción, medio 1, que es el de aquí arriba, medio 2, y el ángulo de incidencia. Esto no hace falta que os lo explique porque el ángulo de incidencia aumenta o disminuye en función de, ¿vale? Desde los 89 grados hasta 1 grado. Entonces, vamos a ponerlo, por ejemplo, en 45 grados. Esto es importante que estéis atentos de esto. Tenéis que quitar la opción que tenéis aquí abajo que pone ver frente de onda, porque si no os vais a volver locos, y vais a aumentar un poquito la velocidad de la animación. Entonces es ir jugando un poco con los medios que tenemos aquí. Os vais a dar cuenta de que en este caso incide un rayo de luz y ¿qué efecto se ha generado? ¿Reflexión o refracción? Carlos Pouce. Refracción. Se ha refractado. Como podéis ver, tenemos el haz de luz, el rayo de luz, que entra en un punto, cambia de medio y se refracta. Si nosotros, cuando queráis pararlo, lo único que tenéis que hacer es darle a la ruedita esta para que se vuelva otra vez y ya podéis tocar los elementos. Si vamos aumentando este valor, veremos que los índices de refracción varían. ¿Veis? Simplemente para que juguéis con ello. ¿Veis que os aparecen unos nombrecitos aquí, raros? Wulfenita, acero, lutilo, óxido de cobre, cosas así. Bueno, no le tengáis ahora muy en cuenta, porque sí que vamos a trabajar, eso sí, con agua marina, que es el agua, y con el cristalino humano. ¿Por qué no toses lejos del iPad, corazón? Lo siento. Es mejor. Es mejor. No, Natalia, no te mueras, bebe agua. Entonces, cuando vamos a encontrar de que vamos a buscar una reflexión. Si nosotros hiciéramos una reflexión, en el momento que aparezca, que toquemos esto y aparezca esto, el ángulo de refracción resulta mayor, que aparezca esto en rojo, es porque se va a reflejar el ángulo. El haz, ¿vale? ¿Veis el efecto? Sí. Sí, bueno, ya. Entonces, en base a esto vamos a trabajar un poco esta parte de la unidad, así un poco que así que vayáis investigando y tocando y responderéis a una serie de preguntas ya de cara para la semana que viene. Y me gustaría que lo hicierais antes de la semana que viene, pues para poder sacar algunas conclusiones y poderlas hablarlas, ya que no podemos estar en clase, pues es lo que hay. Vale, pues simplemente ya la clase acaba por hoy. Señores, un placer veros, ya nos vemos la semana que viene. No seáis pájaros, por favor. Adiós. Hasta luego. No seáis pajaritos y acordaros y leed los comentarios de te falta teoría, te falta tarea, por favor. Por favor. ¿Vale? Adiós. Vale, adiós. Besitos y abrazos para todos. Hablo como... Adiós.